caballeros, muy buenas noches. Estamos aquí retomando las actividades después de un tiempito de la consultora Oviedo y Landaure. Nos hemos tomado este tiempo un poco para reflexionar sobre nuestras actividades. Además de reflexionar sobre ellas, vamos a tener pronto algunas noticias interesantes para todos ustedes. Dejo el uso de la palabra para iniciar esta actividad a don Arturo Landaure. Muchas gracias, doctor Oviedo. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la 13ª conferencia organizada por Oviedo y Landaure Consultores como parte de sus actividades en este año 2022. No escapará a ninguno de ustedes la cada vez más profunda crisis política que vive nuestro país, cuyas consecuencias se vienen sintiendo también en los ámbitos económico, social y cultural. Tampoco son ignorados por ustedes los focos que se han alternando como parte de esta crisis debido a los constantes enfrentamientos entre los poderes del Estado. Estos hechos no solo aluden al ejercicio de control sobre la base del principio de separación de poderes, sino que además son muestra de una constante pugna de poder que tiene por finalidad el predominio de las razones políticas por sobre las razones jurídico-constitucionales y viceversa. Ello se ha manifestado en el desplazamiento de los desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a enfrentamientos en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En un ambiente político de constante deterioro de estas relaciones, la señora fiscal de la Nación, en un acto respecto del cual no hay precedentes, ha acusado formalmente ante el Congreso al señor presidente de la República y a varios ministros del Estado. De inmediato las opiniones se han dividido. ¿Ha actuado la señora fiscal de la Nación en el uso de sus atribuciones? La indemnidad presidencial puede hacer que el presidente inacusable respecto a cualquier tipo de delito. ¿Es el Tribunal Constitucional el llamado a interpretar los alcances del artículo 117 de la Constitución? Independientemente de las respuestas que puedan darse a estos interrogantes, debemos decir que corresponde al Parlamento, en razón de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución, realizar la interpretación del texto constitucional y pronunciarse sobre los alcances de las disposiciones del artículo 117 ya referido. Y sobre esa base determinar si la denuncia de la señora fiscal de la Nación está válidamente formulada, y el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado a este respecto, desestimando el pedido por el que el Congreso intentará, en nuestro concepto, indebidamente incluir esta materia como parte de una acción competencial sobre la actuación del Poder Judicial ante actos parlamentarios. Sin embargo, debo decir que a quien corresponde intentar dilucidar estos interrogantes y otros que a nuestro invitado esta noche, el doctor Víctor García Toma, siempre será poco nuestro contado agradecimiento por su aceptación. Evidentemente sus cualidades intelectuales y no solo sus temas altamente espinosos que va a haber en este día, con los recovecos jurídicos constitucionales, sino también por sus implicancias políticas, económicas y sociales. Les renuevo mi bienvenida a esta conferencia en nombre de Oviedo y Landaure Consultores, que como siempre lo recibe con un ánimo abierto y que no busca sino el encuentro sereno con la verdad política. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer a Arturo Landaure y a José Oviedo por la oportunidad que nos brindan de expresar algunas consideraciones sobre un tema de suyo trascendente en la historia presente del Perú. Hay varios aspectos constitucionales que se cruzan y trataremos muy rápidamente de tratarlos a efectos de que no quede ningún vacío en la exposición. El primer tema que podríamos tratar es el referido a la denuncia constitucional que ha formulado la fiscal de la Nación en contra del presidente de la República y dos de sus exministros, el señor Silva y el señor Heiner Alvarado. Muy bien. Lo primero que habría que decir es que una interpretación inicial del artículo 117 hacía referencia a que, dado que el presidente de la República no podía ser acusado durante su mandato
salvo la existencia de 4 excepciones, como son la de traición a la patria, disolver inconstitucionalmente el Congreso, impedir su normal funcionamiento, impedir el normal funcionamiento de los órganos del sistema electoral, etcétera, etcétera, generó, digamos, una reinterpretación por parte, en su momento, del fiscal Sánchez y luego reiterado por la actual fiscal de la Nación, la doctora Benavides. Esa interpretación decía que, es cierto, el artículo habla de que no se puede acusar, pero ello no impide de que el Ministerio Público, en el ejercicio de las funciones que le señala el artículo 159, pueda llevar a cabo una investigación preliminar. Esa interpretación fue convalidada, ratificada, ¿no es cierto?, ungida como válida por parte del Poder Judicial, y es en ese contexto en que el Ministerio Público lleva a cabo esta investigación preliminar, que no significa otra cosa que acopiar todos los elementos e indicios que sean necesarios, oportunos, a efectos de evitar que por el factor del tiempo o el ejercicio del poder pudieran, digamos, perderse, pudieran de alguna manera ser menoscabados en su eficacia jurídica y por consiguiente finalmente no poder alcanzar la verdad legal en el momento que fuere pertinente. Esa labor de indagación, de recolección de indicios, ha concluido y el Ministerio Público ha formulado una denuncia constitucional señalando de que en esa etapa ha encontrado 190 indicios de comisión de delitos por parte de una organización criminal instaurada desde el Poder Ejecutivo, encabezada por el presidente de la República y conformada por familiares, personas que han colaborado en el financiamiento de su campaña, 12 ministros y por lo menos 5 o 6 congresistas. Y para decirlo de manera muy clara, miembros de Acción Popular. Habiendo concluido esta etapa con una denuncia constitucional, el propio Ministerio Público le dice al Congreso que ahora la tarea de lo que haya que hacer le corresponde al Congreso. Pero adelantándose a la opinión del Congreso y dejando entrever de que el artículo 117, aplicado, digamos, en stricto sensu, impediría la continuación del proceso de acusación constitucional, sugirió que se podría aplicar el principio de convencionalidad y en ese contexto preferir las normas establecidas en la Convención la Convención sobre la lucha contra la corrupción aprobada en el seno de la Organización de Naciones Unidas y internalizada en el sistema jurídico peruano en el año 2003. Bien, sobre este primer elemento de juicio, sobre esta primera vía a la que alude el Ministerio Público, habría que decir que es una vía equivocada y por varias razones. El artículo 57 de la Constitución señala que cuando exista un tratado que tenga cláusulas que contravienen la propia Constitución, este tratado tiene que ser objeto de un proceso de habilitación, el cual consiste en que tendría que haber sido aprobado por el Congreso en 2 legislaturas consecutivas y con no menos de 87 votos. Ese procedimiento no se siguió. En segundo lugar, no es cierta la tesis de que se trate de un derecho, que ese tratado contenga derechos fundamentales. Y en consecuencia, por tener derechos fundamentales, tiene una jerarquía homóloga a la Constitución. Se ha apagado solito. Sí, decía que ese argumento es falaz por lo siguiente. En primer lugar, las normas o disposiciones referidas a la lucha contra la corrupción son políticas de Estado.
pero no implica la existencia de facultades o atribuciones atribuibles a una persona, ¿no? En segundo lugar, el Congreso de la República aprobó ese tratado aplicando el artículo 56 en el inciso 2. Ese artículo 56, inciso 2, dice lo siguiente: los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las materias siguientes. 1. Derechos humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. En consecuencia, queda claro que el Congreso entendió que no contenía cláusulas sobre derechos humanos, sino que tenía cláusulas que se vinculaban con la soberanía, el dominio o la integridad del Estado. En tercer lugar, ese convenio no es una norma autoaplicativa, es una norma heteroaplicativa, es decir, que tal como lo señalan sus propias disposiciones, requiere, ¿no es cierto?, de complementos, adiciones, reformas que deben llevarse a cabo en la legislación interna. Es decir, per se no pueden operar si es que no se encuentra con el instrumento de normas de despliegue, normas de desarrollo. Por último, el artículo, por último, el artículo 30 de esa convención dice que ese tratado deberá aplicarse de conformidad con las normas internas, ¿no? Entonces, las normas internas impiden su ejecución porque hay una cláusula constitucional, ¿no? Y además, ya como crema chantilly a este pastel, podríamos decir que en el capítulo primero de esa convención queda claro para qué sirve. Dice, la finalidad de la presente convención es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más y eficazmente la corrupción. B, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. C, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. O sea, en modo alguno aparece aquí el tema de la defensa, la protección o promoción de los derechos fundamentales. Entonces, la propuesta del Ministerio Público, que en realidad fue inducida por algunos periodistas y algunos abogados, queda totalmente descalificada. Bien, en ese contexto ha recibido el Congreso de la República la denuncia. Se ha dicho que esta denuncia genera impunidad. Impunidad no, porque esta denuncia en todo caso podría empezar a operar el 28 de julio del año 2026 y durante ese periodo no opera el principio de prescripción. Entonces, en consecuencia no hay impunidad porque hay una fecha, digamos, que estaría prevista eventualmente para su tramitación. Ahora bien, es cierto que por las circunstancias que vive el país de una grave crisis política, de una grave crisis económica y sobre todo por una metástasis de inmoralidad, no podemos en el Perú darnos el lujo, el placer, entre comillas, de esperar hasta el año 2026. El país se derrumba institucionalmente, el país ha entrado, por un lado, en un problema de deflación y por otro lado, por un tema de recesión, ¿no? Entonces, el grado, digamos, de descomposición es evidente y, por cierto, se requieren de medidas urgentes. En la línea del artículo 117, el Congreso de la República podría declarar que hay formación de causa y a autorizar al Ministerio Público digamos, a proseguir con el trámite que lleve a la acusación el 28 de julio, solo que le da, digamos, una aplicación diferida. Eso sería en el peor de las circunstancias. Ha habido otras personas que han dicho, bueno, el artículo 117 puede ser objeto de una interpretación.
Y se ha señalado, por ejemplo, de que así como el Tribunal Constitucional, en contra de lo formalmente establecido en el artículo 202 de la Constitución, ha permitido aquellas personas que habían tenido sentencias fundadas por acción de habeas corpus, primero en un caso de narcotráfico y luego en casos de terrorismo y lavado de activos, utilizando, digamos, una serie de principios, podría seguirse ese mismo camino. Bien, en primer lugar, tendríamos que equiparar, no podríamos equiparar estas situaciones con esta actualmente, ¿no? Aquí estamos en puridad, hablando fundamentalmente ya de un tema vinculado con quien ejerce la jefatura de Estado, la jefatura de gobierno, conduce el sistema, el servicio diplomático, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de la Policía Nacional. Entonces, no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, no estamos hablando de la más alta figura de la República. Pero en segundo lugar, explicar que la primera sentencia que se dictó, que es la que genera las restantes, se amparó en la propia Constitución. El artículo 8 de la Constitución dice que el Perú tiene la responsabilidad de combatir, ¿no es cierto?, de luchar contra el flagelo del narcotráfico. Hay un artículo expreso que ordena al Estado a combatir y luchar contra el narcotráfico. ¿Y qué tiene que ver ese artículo 8? Porque tal como lo señaló el Tribunal Constitucional en esa sentencia, en primer lugar indicó de que existían claros indicios de haberse utilizado perversamente las cláusulas constitucionales. Es decir, de alguna manera, digamos, prudente, estaba hablando de que la sentencia con la cual se había declarado fundada la acción de habeas corpus presentada por un narcotraficante había sido objeto de un proceso fraudulento, de un proceso en donde había habido corrupción, ¿no? Entonces, en función a esos dos criterios, la existencia de un proceso que había generado una libertad bajo corrupción, y en segundo lugar, esa sentencia afectaba lo dispuesto en el artículo 8, es que lanzó esa tesis. Aquí no se dan esas circunstancias, y creo además que no sería conveniente ir por ese camino, porque lo único que generaría sería acentuar la crisis política. Si va a haber una decisión en torno a la figura del presidente, tiene que ser muy bien estudiada y con, digamos, sin ninguna duda o ninguna observación de naturaleza jurídica. Muy bien, si el artículo 117 es un parámetro de inmunidad, eso no significa que la Constitución no haya previsto una forma de salida cuando el presidente de la República no está a la altura moral de lo que sus responsabilidades como jefe de Estado y jefe de gobierno demandan. Y es por eso que ha establecido el artículo 114, inciso 2, que habla de la incapacidad moral permanente. Sobre esto podemos decir varias cosas. El Instituto de la Vacancia por Incapacidad Moral Permanente fue establecido en 1839. Fue tomado del constitucionalismo estadounidense, que habla de las faltas morales. Un ejemplo de ello, el presidente Bill Clinton fue acusado ante el Senado de la República por perjurio, por mentir, ¿no es cierto? Se acordarán ustedes del famoso suceso con la becaria Mónica Lewinsky. Bueno, en este caso no nos interesa entrar en los pormenores de lo que sucedió en el Salón Oval, porque sería muy, digamos, poco elegante, ¿no? Y el Congreso tampoco quería entrar en ese tema, sino cuando se le formularon se le pidieron algunas explicaciones, no dijo la verdad. Y entonces, al haberse acreditado que no dijo la verdad, en consecuencia, había faltado a una regla moral
es básica en el presidencialismo norteamericano. Es como si hoy le imputáramos al presidente Castillo el haber montado todo este show con estos pobres niños que agobiados por el cáncer son llevados, ¿no es cierto?, en condiciones deplorables a presenciar un acto en el cual se hace entrega de un cheque por varios miles o varios cientos de millones de dólares, y luego se acredita que esa situación era falsa, que era una mentira, un ardid, ¿no es cierto? Entonces, ese solo hecho ya podría, por la gravedad de la mentira, por la forma tan deshonesta con que, digamos, se ha engañado a la ciudadanía, bastaría con eso. Pero regreso al tema de la vacancia por incapacidad moral. Establecida en la Constitución de 1839, esta es una institución que se ha aplicado 2 veces, no 3, solo 2, en la historia del Perú. A comienzos del siglo XX, con el caso del ingeniero Alberto Fujimori, que fue separado del cargo que fue inhabilitado por haber, digamos, renunciado a la condición de presidente de la República que el pueblo le dio en el sufragio, mediante el sufragio, por el fax, ¿no? Y en el caso reciente, que el año 2019, si mal no recuerdo, cuando el ingeniero Martín Vizcarra comete el desatino, el desliz, el acto inmoral de vacunarse, vacunar a su esposa, vacunar a su cuñado, en un país en donde han habido 220.000 muertos. Y esos muertos se generaron, entre otras cosas, porque no se pudieron comprar las vacunas a tiempo. Adicionalmente a eso se agregó el tema de los famosos contratos del señor Richard Swing, ¿no es cierto? Y por último, las declaraciones de 4 testigos o colaboradores eficaces sobre una conducta que tiene 2 vías, la vía punible que se está tramitando en la vía penal y la vía política, de moralidad política, que fue la que asumió el Congreso de la República. Muy bien. ¿Qué cosa es la vacancia? Le puedo dar incluso un ejemplo de cómo se ha aplicado. En el Ecuador se ha aplicado 2 veces. En el año 59, cuando el presidente Arosemena, un personaje muy conocido y querido además, un jurista notable, un gran orador, con un pequeño y leve defecto. Era dixómano, ¿no? Le gustaba consultar más que los códigos al señor Johnny Walker, al señor Chivas Regal, bueno, y era frecuente este tipo de actos. Ya había protagonizado varias acciones indebidas, ¿no es cierto? Y lo que colmó la paciencia del Congreso de la República fue que en cierta ocasión debía recibir la visita del presidente de Chile, Arturo Alexandri. Y bueno, llegó en condiciones realmente deplorables, como llega pues un alcohólico, un borracho, ¿no es cierto? Con la camisa desabotonada, con la corbata mal ajustada, con los pelos desperdigados, con el aliento a alcohol, con el caminar, digamos, trabado, etc. Pero hasta allí, digamos, era, entre comillas, parte del comportamiento normal que ya venía asumiendo el presidente. Pero no se sabe por qué razón, de manera súbita, este individuo, cuando bajaba el presidente de Chile, tuvo el deseo irrefrenable de tocarle las posaderas, ¿no? Entonces ya ustedes imaginarán la situación vergonzosa, ¿no? El jefe, el que representa la figura majestática de la nación, tocándole las posaderas al presidente de Chile. Entonces fue retirado del local, fue retirado del aeropuerto. El presidente chileno fue bastante comprensivo, mantuvo la calma, y los actos continuaron. Pero los 2 días siguientes, cuando tenía que recibir las credenciales del embajador de Inglaterra, lo llenó de invectivas, lo llenó de insultos, calificándolo como embajador de un pueblo explotador, etcétera, etcétera. Eso obviamente colmó la paciencia del Congreso y de las Fuerzas Armadas, que en unas horas, digamos, lo obligaron a dejar el cargo. Y en el caso de Abdalá Bucaram, ustedes se acuerdan,
¿Cuál fue el pronunciamiento del Congreso? Es decir, que había tenido comportamientos chiflados, excéntricos, es decir, comportamientos impropios de un presidente. Hubo una ocasión en que el presidente Abdallah Bucaram no solamente se quitó el saco, no solamente se quitó la corbata, se quitó la camisa, ¿no? Entonces, hay antecedentes de la aplicación de esta medida. ¿Cuáles son las características de la vacancia? En primer lugar, tiene que haber un hecho o un conjunto de hechos que van a ser calificados por los miembros de la representación nacional a nombre y en representación del pueblo como hechos que afectan la moral social. ¿Qué cosa es la moral social? La moral social es el conjunto de conductas que son aquellas que son las calificables como las deseables, como las axiológicamente recomendables, como las que orientan hacia la idea de lo bueno, de lo correcto, de lo debido, ¿no es cierto? Contrario sensu. Una conducta contraria a la moral social tiene que ver con la indecencia, tiene que ver con digamos, un acto que pueda generar repugnancia o asco moral, ¿cierto? Bien. Esta moral social se construye en base a dos elementos. El primero es la educación. Todos y cada uno de nosotros hemos estado en colegios primarios, colegios secundarios, hemos accedido en algunos casos a la universidad, y a lo largo de todo este proceso educativo, ¿no es cierto?, hemos sido orientados a adoptar, ¿no es cierto? Hemos sido invitados a tomar en cuenta ciertos valores que indican una forma, un estilo, una actitud, un comportamiento ante la vida. Pero además, a lo largo de nuestra infancia y adolescencia, hemos recibido instrucción, que es la que nos dan nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? Un conjunto de prácticas, un conjunto de hechos, de costumbres, ¿no?, de hábitos, ¿no? Entonces, de la unión de la educación y la instrucción sale ese criterio de moral social. Hoy todos estamos aquí vestidos porque evidentemente sería calificable como un acto inmoral que en un Zoom organizado por Landaure y Oviedo asociados, alguien se presente pues en paños menores, ¿no? O mostrando atributos que obviamente no son de interés de los aquí asistentes, ¿no? Entonces, esa idea de la moral social es la que se plasma en base a esos dos criterios. Ahora bien, esa moral social es, digamos, flexible, cambiante, ¿no es cierto? Lo que antes fue incorrecto, ahora sería correcto. Pongo el caso del matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Hoy hay una mayor aceptación, antes había una condena absoluta, ¿no? Por poner un solo ejemplo. Antes era impensado que pudieran haber estados que legalicen el consumo de drogas, y hoy ya tenemos en América Latina, en el caso de Argentina, en el caso del Uruguay, una política que va en ese sentido. Es por esa razón que no es posible establecer un catálogo de faltas morales, porque, bueno, repetir, podrían quedar obsoletas en algunos casos y otras nunca podrían ser incluidas, porque sería como tratar de meter el mar dentro de un balde. No es posible. Es por esa razón que se dice que la moral, la vacancia por incapacidad moral es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, es un concepto que va a ser aplicado en función al caso. Y el caso tiene que ver con el tiempo, ¿no es cierto?, en que éste se desarrolla. ¿Cómo es que en ese tiempo los congresistas, en representación del pueblo, interpretan esa conducta como inmoral? Señálese además que no basta el hecho y que el hecho sea considerado inmoral. Se requiere también de un juicio de valor político sobre la conveniencia, la oportunidad, el momento, ¿no es cierto?, de aplicar esta medida. El hecho puede ser inmoral, pero podría afectar la gobernabilidad, o sea, podría generar una crisis política, o sea, no solucionar la crisis política, sino afectarla, en fin. Esa es una valoración que tiene que llevar a cabo el Congreso. Y por último, aparece
ya el consenso, bueno, hay las garantías del debido proceso que han sido fijadas por el Tribunal Constitucional para los procedimientos político-administrativos. Uno de ellos sería este caso de la vacancia. Y se requiere el consenso político que, tomando en consideración lo establecido por la Constitución Americana, se ha establecido que son dos tercios. Habría que decir que el problema que estamos conversando no está en la Constitución, no está ni siquiera en el Congreso como institución, está en los congresistas. Y es que podríamos hablar de 3 segmentos en el Congreso. Un bloque de opositor, que podríamos calificar de democrático, un bloque oficialista, obcecado, que por supuesto sabe, conoce de la existencia de estos actos de inmoralidad, pero los permite, los acepta, ¿no es cierto?, por un sentido de ceguera política, que seguramente tendrá un costo muy importante más hacia adelante. Pero hay aquí una obcecación, una obsecuencia política. Y por último, un grupo no menos importante de congresistas que han decidido alquilar el alma para nutrir el cuerpo. Es decir, ya no se vota en ejercicio de la libertad de conciencia, sino se vota como consecuencia de la contraprestación por un beneficio, una utilidad, una ganancia, un provecho de interés personal. Entonces, el problema no está, vuelvo a repetir, ni en la Constitución, ni en las instituciones de control o de ejecución de responsabilidad política. Está justamente, particularmente en este último segmento. Aquí, obviamente, no tiene perdón de Dios. De allí que hayan surgido múltiples interpretaciones. Pero han surgido múltiples interpretaciones por la desesperación que existe en la clase política y en los grupos académicos, porque son conscientes de que hay un problema, que ese problema va acompañado de un obstáculo de obsecuencia y otro obstáculo de venalidad, y entonces todos, me incluyo si quieren, nos hemos disparado a dar interpretaciones, pero que son justamente derivadas de este hecho. Otro aspecto que se ha planteado es el tema de la suspensión. En el caso del tema de la suspensión, la Constitución se pronuncia en 2 oportunidades. La primera, cuando, habiendo culminado el proceso de acusación constitucional y establecido el lugar para formación de causa, el levantamiento del fuero, la autorización para que el Ministerio Público proceda, de acuerdo con las instrucciones del Congreso, a ya llevar a cabo la acusación. Para ese efecto, ¿no es cierto?, el presidente queda suspendido en sus funciones hasta la conclusión del proceso. Si el proceso concluye antes y es declarado absuelto, el presidente regresa al cargo. La segunda modalidad de suspensión es la que está prevista en el artículo 113. Y aquí me parece que, llevados algunos colegas por esta afán comprensible de buscar una salida a lo que es fruto de la sumisión política y lo que es la sumisión económica derivada del poder político, buscan alternativas. El segundo caso de suspensión se da cuando un presidente queda incapacitado física o psíquicamente durante un tiempo determinado. Entonces, en tanto se procede a la recuperación física o psíquica, el presidente queda, digamos, suspendido. Hay varios casos. En Francia, a comienzos del siglo XX, el presidente Duchamel, que ya mostraba ciertos signos de perturbación psíquica, culminó ya de convencer a su propio gabinete cuando, dirigiéndolo en un momento sin, digamos, sin ninguna solicitud previa o sin ningún señalamiento previo, se salió del salón y al cabo de unos minutos se le vio paseando por los jardines que, digamos, generaban la vista en el Consejo de Ministros, totalmente desnudo. Entonces, el gabinete llegó a la conclusión,
conjunción con el Congreso, que esta persona tenía que ir a un sanatorio, ¿no? Bueno, efectivamente, pasaron algunos meses, regresó, pero era evidente que no estaba en plenas facultades, y entonces el propio Dachamel renunció. Y han habido casos de incapacidad física por una operación, podría ser caso de un secuestro, en fin, ¿no es cierto? Pero esa incapacidad es temporal y para esas dos situaciones. Por último, se ha planteado, y esto sí es algo más discutible, la posibilidad de que, utilizando el tema de la acusación constitucional, que según el Tribunal Constitucional dice, la acusación con él tiene un procedimiento, pero plantea dos opciones. La vía del antejuicio, que se genera cuando el presidente es acusado de haber cometido un delito en el ejercicio de la función, o cuando el presidente es acusado por una infracción a la Constitución. Por ejemplo, si el presidente dicta un decreto de urgencia, pero no pone en conocimiento del Congreso este hecho. Si el presidente, ¿no es cierto?, que es autorizado a viajar al exterior en cumplimiento de un servicio, finalmente cambia de destino, sin autorización previa, como sucedió con Alberto Fujimori, y que costó, ¿no es cierto?, que se le aplicara la regla de la infracción a la Constitución y fuera inhabilitado por 10 años, ¿no? En el primer caso fue destituido del cargo, en el segundo caso fue inhabilitado. Muy bien. Entonces, la primera interpretación, que sería, digamos, la más estricta, se diría, muy bien, si el 117 dice que no está permitido acusar al presidente, salvo las 4 excepciones, no cabe hacer distinción entre antejuicio y juicio político. Esa interpretación es correcta, pero también ha surgido una segunda interpretación que señala que, digamos, la interpretación sirve para adecuar el texto a la realidad, para evitar que se produzca un desfase entre norma y realidad. Mediante la interpretación, la Constitución entra en una etapa de evolución de sus alcances y contenidos. Y en ese contexto se afirma de que lo siguiente, ¿no? La inmunidad presidencial aparece desde la Constitución de 1839, pero desde 1839 siempre fue vista como una inmunidad a la acción penal, salvo los casos previstos. Pero ¿qué sucede? En la Constitución del año 1993, el legislador constituyente le agrega una nueva figura, que es la infracción en la Constitución. Muy bien. Entonces, el 117, que comienza en 1839, siempre fue vista como una inmunidad a la acción penal. Pero al haberse previsto en la Constitución del año 1993, que el presidente de la República puede, por otro lado, incurrir en un acto de infracción constitucional, entonces la lógica histórica no calza. Este es digamos, un supuesto nuevo, un supuesto inédito, que no encaja, ¿no es cierto?, dentro del marco con que el legislador constituyente de manera histórica previó como inmunidad para el presidente de la República. Y es allí, en consecuencia, en que podría eventualmente avanzarse por esa vía que tiene digamos, la ventaja de requerir menos votos, ¿no? Por cierto, el tema es, digamos, objeto de discusión y debate, pero no es irrazonable, ¿no? Tendría en todo caso un grado mayor de razonabilidad que las otras hipótesis distintas a la vacancia presidencial, que es en realidad la puerta de salida al 117, que solo está trabada justamente por la existencia de grupos serviles, por razones políticas y por razones económicas, ¿no? Con esto, don Arturo, me quedo aquí y por supuesto quedo a disposición de ustedes para las preguntas que estimen pertinentes. Gracias, doctor. Adelante, doctor Oviedo. Gracias, don Arturo. Algunas personas desean hacer uso de la palabra, como
como animándolas, yo me voy a permitir hacer un par de preguntas. Don Pepe, le escucho con cierta dificultad. Ojalá que... A ver. ¿Puede ser que ahora me escuche mejor? Sí, sí, por supuesto. Bien, bien. Mire, de su disertación, yo deduzco, no sé si bien, no sé si bien, ¿no? Que la acusación que habría hecho la fiscal de la Nación, ¿no? Al invocar, discúlpeme si me equivoco, al invocar la convención contra el bueno, al realizar un acto de convencionalidad, ¿no? Había fundamentado mal esa acusación constitucional, ¿no? Sin embargo, yo he leído el marco y justo estoy en ignorancia, ¿no? Porque yo no soy abogado y menos constitucionalista, ¿no? No he encontrado fundamento en eso, sino más bien en una toma de posición, respecto de los alcances del artículo de la relación entre los artículos 117 y el 159, me parece que es del Ministerio Público, ¿no? Y desde ese punto de vista, debatible o no, encuentra ciertos fundamentos, me parece, esa acusación constitucional. No sé qué opina usted a este respecto. Lo segundo es que es verdad que el recurso competencial no podía pues pedir una opinión al Tribunal Constitucional si es que no había un conflicto. El Tribunal Constitucional ha hecho bien en regresar, ¿no? Pero esto reaviva una vieja polémica que no es vieja por los años, sino vieja por la persistencia en el tiempo, ¿no? En ese tiempo. Si el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución o si no es el Parlamento. Yo le he escuchado decir a usted que el Parlamento es el que interpreta la Constitución en el primer momento y que el Tribunal Constitucional en un segundo momento refrendaría o no, ¿no es cierto?, si esa interpretación constitucional está bien hecha. Pero lo que me llama la atención es que al único que le dan capacidad interpretativa en la Constitución es al Parlamento, inciso 1 del artículo 102, ¿no es cierto?, de la Constitución. Y después, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional dice que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad, o sea, tiene una interpretación restrictiva respecto a si es constitucional algo o no, o sea, una norma no emanada, ¿no?, de órgano competente. Entonces, dejo en su consideración estos dos comentarios para gozar un poco más de su nuevo criterio. Muchas gracias, don Pepe. En relación a lo primero, el Ministerio Público ha formulado una denuncia constitucional muy bien sustentada, ha acopiado elementos de convicción que lo llevan a considerar que hay una organización criminal dirigida por el presidente de la República, que se han cometido 3 delitos, etcétera, etcétera. Ahora, el Ministerio Público, consciente, digamos, de lo que dispone el artículo 117, que dice que solo se puede acusar por estas 4 excepciones, y no estando prevista ninguno de los delitos, no estando previstos estos 3 delitos en el marco del 117, sin embargo, sugiere, recomienda, ¿no es cierto?, al Congreso avanzar aplicando el principio de convencionalidad. Por las razones que he planteado, evidentemente no cabe aplicar aquí en estos momentos el principio de convencionalidad, pero además le diría a don Pepe que es sumamente peligroso. ¿Por qué? Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Juan Gelman, es un conocido, un famoso poeta argentino, cuyo hijo y nuera fueron secuestrados y muertos por la dictadura militar. En ese caso,
ha señalado de que el control de convencionalidad, es decir, preferir las reglas de las normas y la jurisprudencia de la Convención, incluso sobre la Constitución, son aplicables para cualquier funcionario público. Entonces, ya no se trata de que haya un órgano jurisdiccional propiamente dicho, un órgano administrativo, sino cualquier funcionario. Entonces, por eso, ya sería, en primer lugar, inusual que el Congreso de la República aplique el control de inconstitucionalidad, que significa inaplicar la propia Constitución, sino que además abre las puertas para que mañana o pasado un alcalde o un gobernador de cualquier lugar de nuestro territorio utilice este criterio. Lo dice la Corte Interamericana, lo ha hecho el Congreso, yo también estoy facultado. Y entonces ahí sí hacemos un zafarrancho jurídico que no hay manera de salir, ¿no? Segundo, en relación a la interpretación, a mí me parece que el Congreso ha abdicado a una competencia natural. El primer intérprete de la Constitución es el Congreso. Y una prueba de ellos es que es el ente que dicta las leyes. Y cuando dicta las leyes previamente tiene que preservar, ¿no es cierto?, el concepto de armonía, de concordancia y coherencia con el texto constitucional. Ahora, si se equivoca, obviamente esto puede ser corregido por el último intérprete, que es el tribunal. Pero aquí hemos alterado. El Congreso ha abdicado a su potestad de interpretar y le ha dicho, bueno, dime cuál es la receta para yo aplicarla, lo cual me parece que deslustra al Congreso, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra persona que desea hacer uso de la palabra? Por favor, algún comentario, alguna pregunta, alguna discrepancia sobre el tema. Acércate más al micro cuando hables, José. Sí. Tengo esa dificultad esta vez. Doctor, si, yo una consulta, si realmente no, yo también me parecía extraño que el Congreso pida al Tribunal Constitucional que interprete un artículo, que el Congreso lo ha hecho. Entonces, estamos en un problema que cuál sería la solución para poder salir de esta crisis de gobernabilidad. Porque también lo que dice usted de la presidenta de la Fiscalía, la fiscal de la Nación, ha presentado la acusación y ahora está en lado del Congreso decir si continúa o no continúa. ¿Cuántos votos se necesitan para eso? Sobre eso, don Arturo, cabe también algunas posibilidades, ¿no? O sea, somos conscientes de que entre 25 y 40 legisladores han recibido beneficios, granjerías, provechos personales, contratos, obras, en fin, que han, digamos, de alguna manera doblegado la voluntad del legislador a cumplir con su responsabilidad y más bien asumir una actitud de comparsa frente a la corrupción. Yo considero que no es admisible que los congresistas, hay 12, que han sido señalados en la denuncia, participen en el proceso de deliberación y votación de esa denuncia. Porque son personas que tienen interés en el resultado de esa tramitación. Existe en el mundo del derecho lo que se llama el principio de apariencia de imparcialidad, que se ha aplicado en varios casos. Comenzó en el caso de Cooper versus Bélgica, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha sido aplicado en el Perú, tanto por el Tribunal Regional como el Poder Judicial, en el caso de Alan García Pérez, ¿no? Entonces, la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Entonces, así como el artículo 89 del reglamento del Congreso, que ustedes también conocen, indica que no pueden votar los miembros de la comisión permanente
porque han conocido la etapa de instrucción, de investigación de la acusación constitucional, tampoco podrían votar los parlamentarios que están señalados en la denuncia, porque tienen interés en la misma, y en consecuencia ahí son 12 votos menos. Ahora, aún así yo tengo mis dudas en que podamos alcanzar los 2/3 del número, los 2/3 que exige el reglamento. Si mal no recuerdo, el reglamento no habla del número legal, ¿no? Habla de 2/3 del total de congresistas, ¿no? Entonces ahí hay una importante distinción. Pero yo, honestamente, soy pesimista en relación a lo que el Congreso puede hacer. Sí creo que los que están en la defensa de los valores democráticos, en la defensa de los valores morales, deben dar una lucha, y esta lucha debe ser intransigente, para deslindar, para desnudar, ¿no es cierto?, a quienes desde el otro lado están digamos, al servicio de intereses, digamos, perversos. Creo que hay una tarea que aún le cabe a la ciudadanía. ¡Oh, me vengo! ¡Oh, Ay, me no, vengo! ¡Me vengo! vente, vente. ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! Anda, Estoy entonces. silenciando, disculpe doctor, estoy silenciando esto. ¡Oh! ¡Oh! Está ¡No! excitado, está excitado. Ya. Ya, doctor, disculpe, ya fue eliminada. Disculpe, doctor. ¿Me escucha? ¿Me escuchas? Decía que, sí, ahora sí, decía que la ciudadanía cumple un rol y un papel, ejercer, digamos, de manera activa su derecho a la participación política. Y yo creo que debería dejar constancia de su molestia, de su fastidio, de su indignación, a quienes siendo sus representantes han sido desleales por la confianza que se les ha brindado. Y deberían dar prueba y muestra de esa indignación, siendo más partícipes, ¿no es cierto?, en la evolución de esta cruzada nacional que es la de acabar o cancelar con un gobierno que evidentemente no solamente no es eficiente, no solamente no es eficaz, no solamente carece de liderazgo, no solamente tiene ausencia de programas, sino que ha llevado al país a una, y vuelvo a repetir, una metástasis de corrupción, ¿no? Hoy no se salva nadie. Por supuesto, en el Perú hemos tenido el mal endémico de la corrupción, pero esto ha sido focalizado y segmentado. Aquí ahora es de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Digamos, no hay isla en estos momentos en el gobierno central que se salve de esta situación, ¿no? Entonces, creo que la ciudadanía tiene aquí un papel, y ustedes, por ejemplo, con este tipo de actividades contribuyen a generar un grado mayor de conciencia sobre este problema, ¿no? Doctor García Toma, Gracias. un comentario sobre el artículo 103, inciso 2 de la Constitución en relación con la incapacidad moral, ¿no? Más cerca del micro, por favor. Sí. De lo que se trata es de lo siguiente, ¿no? Nosotros vemos el comportamiento del Congreso actual, es incapaz de juzgar moralmente al presidente de la República, ¿no? Eso también es una aplicación, ¿no es cierto? Es una aplicación. Ahora, las consecuencias políticas de eso las veo yo en el siguiente sentido. El Parlamento solamente puede formarse una idea política y ejercer una voluntad política de defenestrar al presidente que aplica este inciso 2 del artículo 103. Y lo hace formándose una opinión, ¿no es cierto?, acerca del comportamiento presidencial, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, el Congreso se autocercena y por lo tanto se debilita en una situación así, ¿no? Porque si se trata de mirar al Parlamento, el Parlamento está
constantemente autodebilitándose, ¿no? Autodebilitándose. Y por otro lado, es la única forma de actuar políticamente frente a este tema, ¿no es cierto? Porque si el presidente no comete delitos, se cuida de no cometer delitos, sencillamente puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Y eso es lo que está pasando, jugando en esa franja en la cual no hay delito, no hay causal, y por lo tanto le puede parecer a él que su actuación está perfectamente acomodada a la ley y sin embargo es una actuación inmoral. ¿Qué comentario le suscita este comentario? Bueno, según el Ministerio Público, existe la presunción objetivada en 190 elementos de convicción de que se han cometido desde una estructura de poder corrupta 3 delitos, ¿no? Más aún, hay 2 ministros que hoy podrían directamente, siguiendo el trámite de la acusación penal, pasar al Poder Judicial, porque el 117 no alcanza ni al señor Silva ni al señor Alvarado, ¿no? Entonces, hasta allí podríamos avanzar. Ciertamente, el Congreso, por estos 2 grupos, por el servilismo político o por la conveniencia política y por la conveniencia económica, no da señales de que va a estar a la altura de sus responsabilidades. Y menos aún en la otra opción que se le ha planteado, que es el adelanto de elecciones. Y yo no pretendo ser ahijado de Atarama, pero estoy seguro que pasaría lo siguiente. En primer lugar, no creo que vayan a censurar a la señora Dina Boluarte, porque si censuran a la, perdón, que no vayan a inhabilitar a la señora Dina Boluarte, porque si inhabilitan a la señora Dina Boluarte, vamos camino, ¿no es cierto?, al proceso de elecciones, porque de ahí seguiría, obviamente, eventualmente, si se tienen los votos, cosa que dudo, el caso del presidente Castillo. Pero no habría elecciones por 2 razones. Primero, es que los congresistas no han dado muestras de desapego a la curul y quieren quedarse hasta el 28 de julio del 2026. En segundo lugar, muchos de estos congresistas quieren quedarse hasta el año 2026 porque han visto incrementados hasta en tres veces sus ingresos. Es decir, habían congresistas, o hay congresistas que tenían ingresos de 2.000, 2.500, 3.000 soles, 4.000, 5.000 soles, y han triplicado, incluyendo después, por supuesto, las prerrogativas propias del cargo. Y en ese contexto han asumido deudas, o deudas que tenían de la campaña electoral, o deudas que han contraído como consecuencia de su nuevo estatus. Y el pago de esas deudas está supeditado, digamos, a que se ejerza el mandato de representación por 5 años. Entonces, hay elementos aquí ya de tipo personal que impiden al congresista, digamos, despojarse de su condición de tales para habilitar, digamos, un proceso como el que se dio en el caso del ingeniero Fujimori, en donde el propio Parlamento llevó a cabo la reforma constitucional con una reelección y facilitó la transición política. Aquí yo no creo que haya ninguna facilidad por las razones que le explico, ¿no? Ahora, es cierto de que cuando hay elecciones, la elección propia sería la del presidente de la República, porque ha sido vacado, porque se ha declarado fundada la acusación constitucional, ha renunciado, ha fallecido, ¿no? Pero en el caso del Congreso, y ustedes lo saben mejor que yo, el Congreso en principio solo podría ser objeto de un adelanto de elecciones si es que hay una disolución dentro del marco del artículo 134. Si no hay disolución, el congresista tiene, entre comillas, el derecho a permanecer hasta el 2026. Pero claro, lo que sucede aquí es que eso es lo que dice el texto, pero la realidad social está muy disconforme con el Congreso, no solamente como institución, sino ya al terreno de quienes lo representan. Definitivamente está en otra idea muy diferente a lo que la Constitución señala, ¿no? ¿Alguna persona desea hacer uso de la palabra? Si hubiera una ley que bajara los sueldos de
los congresistas, así como en Europa, ¿no? En los países de Europa que tienen, o sea, un sueldo, ¿no?, muy bajo y viven en sitios, departamentos, no así como en este país que estamos, ¿no? Cambiaría las cosas. Si me permite tutearla, Graciela, dos cosas, Muchas ¿no? gracias. No, gracias a usted. Lo primero es que en realidad los ingresos de los congresistas no es que sean muy altos, ¿no? Son sueldos razonables. Lo que sucede es que la actual composición del Congreso viene de ingresos más bajos. Por ejemplo, el bloque magisterial. Sabemos que en el Perú a los maestros se les paga muy mal, ¿no? El haber pasado a la condición de congresistas, evidentemente ha habido una mejora, digamos, sustancial de sus ingresos. Pero esos ingresos, en términos generales, no son... nadie va a salir rico del Congreso con ese sueldo, ¿no? Sueldo razonable, honorable y digno, pero no es, digamos, el gran sueldo. Lo segundo es que esa ley que usted propone, Graciela, tendría que ser dictada por los propios congresistas, y eso usted lo va a cortar, lo va a hacer pedacitos y no le va a sacar esa ley bajo ningún punto de vista, ¿no? Así que no creo que esa ley salga, ¿no? Ha deslizado a alguien por ahí que, bueno, una solución sería, pues, bueno, ¿por qué no le pagamos una indemnización? Es decir, bueno, que se vayan ahora y les pagamos por los sueldos insolutos, ¿no? Pero eso sería inadmisible para la ciudadanía. La ciudadanía no aceptaría una solución de esa naturaleza. Sería una solución para que los congresistas se vayan tranquilos, pero no sería una solución para el país, que consideraría que eso es un acto tan inmoral como lo que se perpetra del Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que hacer? Una última pregunta, doctor García Toma. ¿Cómo no, don José? A mí me parece que la... Disculpen, están tratando de poner compartir pantalla. Estoy bloqueando, por si acaso, ¿ah? Si hay comparte pantalla, me han mandado también un chat que lo pueden leer, que estoy pidiendo yo que compartan pantalla, compartir pantalla, y no he pedido. Puede continuar, doctor. Acércate. La acusación hecha por la fiscal, esto es un asunto no de carácter jurídico, sino de carácter político, ¿no? La acusación hecha por la fiscal ha sido, digamos, es una noticia que ha salido, ¿no? Que salió hace un tiempito, ha sido incorporada como fundamento de la moción de orden del día que está propugnando o liderando el señor Málaga, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, como fundamento de la acusación constitucional, ¿no? Perdón, como fundamento de la moción de vacancia, ¿no? Como fundamento de la moción de vacancia. ¿Usted le ve futuro? ¿Cree que aporta políticamente hablando, ¿no? Sí. El congresista Málaga ha hecho algo importante, a diferencia de las, digamos, mociones anteriores. Se ha preocupado, se ha esmerado más digamos, en sustentarla, ¿no? Las otras han sido evidentemente bien intencionadas, pero apresuradas y poco elaboradas. En este caso, fruto ya de la experiencia y también por el carácter académico del congresista Málaga, que no es abogado, pero es un intelectual, se ha preocupado en sustentarla de manera más intensa, con dos objetivos. La primera, que no haya ninguna duda de la existencia de la incapacidad moral, al extremo que incluso ha extraído de la denuncia de la fiscal elementos, ¿no es cierto?, para agregarlos a la moción. Y luego, para sustentar el concepto de incapacidad moral permanente, que hay dos formas de ver. O sea, cuando hablamos de incapacidad moral permanente, no necesariamente estamos exigiendo un conjunto de hechos sucesivos en el tiempo. Puede ser uno solo, pero de tal magnitud que se impregna en la conciencia del quien lo comete, que se impregna digamos, en la personalidad,
que el pueblo no olvida, que el pueblo no perdona. Es decir, ya eso quedó perenne. Ese acto es tan reprobable, tan reprochable, que ya quedó perenne, ¿no? Alguien, por ejemplo, que comete un acto de pedofilia, ya no le vamos a pedir que vuelva a cometerlo por segunda vez. Ese acto lo desmancha, lo deslustra para siempre. Pero además de eso, el propio congresista Málaga lo que ha hecho es, digamos, plantear una serie de hechos que comienzan desde el 28 de julio y que llegan casi hasta hace 2 semanas, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico es una muy buena moción. Ha avanzado más que otros, tiene creo cerca de 70. El problema es que parece que no va a llegar a los 87, pero lo importante es que se dé batalla hasta el final y que se deslinde la cancha, ¿no? Claro, una de las cosas que yo rescato de la actitud del señor Málaga es su capacidad de invocar consenso, ¿no? O sea, de provocar consenso. Es decir, va a hablar con uno, habla con el otro, no trata de llegar, cosa que se había perdido en el Parlamento, ¿no? En el Parlamento había 2 o 3 que conversaban por ahí y que iban decidiendo los votos, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que es una actitud sana, digamos, desde el punto de vista institucional, ¿no? Sí. Don Arturo, creo que ya hemos llegado al final del evento, salvo que alguien quiera todavía participar. ¿Alguien quiere participar? Aquí, don Gustavo Melgar, compañero mío de colegio, dicho sea de paso, ¿no? Dice que ha sido muy clara la exposición. Muy clara la exposición. Lo quiero dejar, quiero dejar constancia de eso, ¿no? Oh, Pepito, ustedes las gracias porque hemos podido escucharlo muy bien al doctor García, que es un excelente, digamos, elemento que ha sido del Tribunal Constitucional y creo que tiene mucha experiencia y sus expresiones y conceptos han sido muy sencillos, o sea, fácil para cualquier persona que quiera, por ejemplo, conocer estos detalles que son tan importantes. Y yo por eso les digo, lo felicito al doctor y a ustedes porque nos permiten, digamos, conocer un poco más sobre estos temas, ¿no? Y yo siempre agradecidos a ti por tu invitación. Muchísimas gracias, Pepito, y a todos unas buenas noches. Pórtense mal como siempre. Muchas gracias, don Gustavo. Y Agradecemos aprovecho también al doctor García Toma por su excelente conferencia. Nos ha puesto más claras las cosas y nos ha puesto los pies sobre la tierra, que pensábamos que había otra forma, pero nos ha dicho claramente cómo son en una forma con la Constitución. Muchas gracias, doctor García Toma, nuevamente por su participación. gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta Un luego. abrazo. Buenas